Hola, muy buen día. Vamos a dar inicio a este curso titulado Aseguramiento de la validez de los resultados. Mi nombre es Paula Andrea Páez, soy profesional en química, especialista en gerencia integral en sistemas de gestión de calidad. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Conocer y aplicar las metodologías, así como también las herramientas para el logro del aseguramiento de la validez de los resultados en el laboratorio, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, la versión vigente 2017. ¿Qué contenido se va a desarrollar durante este curso? Vamos a comenzar teniendo en cuenta la importancia del aseguramiento de la validez de los resultados, cómo se le puede dar cumplimiento a los numerales del capítulo 77, 771, 772 y 773 de la norma ISO/IEC 17025. Cómo se desarrollan los ítems del numeral 771, concepto, importancia y ejemplos para cada uno de ellos. ¿Qué son los controles internos? El uso de los materiales de referencia certificados y su correcta aplicación, las cartas de control y así como también el análisis de las tendencias, los interlaboratorios, conceptos, tipos de interlaboratorios, importancia y utilización como herramienta para gestionar la calidad. El control de los documentos internos, así como también de la información para la gestión del aseguramiento de la validez de los resultados y el aseguramiento de la integridad de los datos. Bueno, comencemos hablando de la norma ISO/IEC 17025. Como sabemos, esta norma se ha desarrollado con el objetivo de promover la confianza en la operación de los laboratorios. Esta norma contiene todos los requisitos que permiten a los laboratorios demostrar que operan de forma competente y que tienen la capacidad de generar resultados que son válidos. En ese sentido, entonces, sabemos que todos los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 están encaminados en el aseguramiento de la validez de los resultados que emite el laboratorio. Sin embargo, hay un capítulo de la norma que se dedica específicamente a ello. Ese capítulo es el capítulo 77. Vamos entonces a mencionar cuáles son los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en relación a ese capítulo 77. El numeral 771 indica que el laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer seguimiento de la validez de los resultados. Así como también los resultados se deben registrar de manera que las tendencias puedan ser detectables y cuando sea posible se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Ese seguimiento se debe planificar, también se debe revisar y se debe incluir, por ejemplo, el uso de materiales de referencia o de materiales de control de calidad, el uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados que sean trazables, las comprobaciones funcionales del equipamiento del ensayo y de medición, el uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, las comprobaciones intermedias en los equipos de medición, la repetición de ensayos o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes, el reensayo o recalibración de los ítems conservados, la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem, la revisión de los resultados informados, comparaciones en intralaboratorio, el ensayo también de muestras ciegas. El numeral 772 indica que el laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante la comparación con los resultados de otros laboratorios y ese seguimiento se debe planificar y se debe revisar. Además, puede incluir la participación en ensayos de aptitud, así como también la participación de comparaciones interlaboratorio que deben ser diferentes de ensayos de aptitud. En el caso de los ensayos de aptitud, la norma indica una anotación en donde indica que la norma ISO/IEC 17043 contiene toda la información adicional sobre los ensayos de aptitud y acerca también de los proveedores de ensayo de aptitud. En el capítulo 773 indica la norma que los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar. Y aquí debemos utilizar para controlar
y mejorar las actividades de laboratorio. Y en el caso de que se detecta que los resultados de esos análisis de datos de las actividades de seguimiento se encuentran fuera de los criterios predefinidos, entonces se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados de manera incorrecta. Ahora, para dar cumplimiento a este capítulo, es necesario que el laboratorio establezca un plan de aseguramiento de validez de resultados. Este plan es un conjunto de acciones que están planificadas, están sistematizadas y están diferenciadas del trabajo ordinario que realiza el laboratorio y se llevan a cabo por el laboratorio y que son necesarias para proporcionar justamente la confianza adecuada en que los resultados analíticos ofrecidos satisfacen los requisitos establecidos de acuerdo con la política de calidad del laboratorio. Con el establecimiento de este plan, ¿qué se pretende conseguir? Se pretende conseguir el control estadístico del proceso de análisis, la detección de los errores sistemáticos, la definición de las acciones correctivas, la evaluación de la calidad analítica, así como también la verificación de la calidad del laboratorio para cumplir con los requisitos normalizados. Ahora, si se considera que obtener y reportar los resultados de las pruebas y de calibraciones precisas son los objetivos principales de los laboratorios de ensayo y de calibración, entonces asegurar la calidad de los resultados debe considerarse que es una misión crítica para el laboratorio. En el apoyo al cumplimiento de la norma ISO IS 17025-2017 se requiere entonces en los laboratorios que se establezcan unos procedimientos donde se haga un control de calidad de estos ensayos, de esas actividades. Y los procedimientos de control de calidad son necesarios para monitorear, para evaluar la validez de los datos obtenidos de las pruebas, así como también de las actividades de calibración y de la identificación, importantísimo, identificación de tendencias estadísticas. Asimismo, también, de manera similar al requisito del muestreo, se deben emplear metodologías estadísticas que deben aplicarse como una herramienta para la evaluación de los datos. Por esa razón es importante entonces recordar que el proceso de seguimiento debe planificarse. Los requisitos, tales como la reevaluación o la recalibración de los elementos retenidos, también debe considerarse como parte del procedimiento general para el aseguramiento de la validez de los resultados. Y un último punto que debe hacerse se refiere a los pasos necesarios cuando los datos cuando los datos analizados se encuentran fuera de los parámetros predefinidos. En este curso entonces vamos a discutir todos los pasos proactivos que se pueden emplear en el apoyo para lograr el cumplimiento de esta cláusula 7.7 de la norma ISO IS 17025. ¿Qué herramientas son efectivas para la aplicación y cumplimiento? Entonces sabemos que los laboratorios deben establecer unos procedimientos de control de calidad que garanticen que los datos obtenidos durante la ejecución de sus pruebas y calibración son resultados válidos. Al desarrollar nuevos procedimientos para las pruebas o calibración, los laboratorios además necesitan considerar todos los requisitos necesarios para asegurar el control de calidad de sus resultados y de sus actividades. Esos requisitos deben además documentarse como parte de los procedimientos de control de calidad. Y cuando sea necesario, los procedimientos de control de calidad existente también deben evaluarse para determinar su idoneidad. Ahora, el procedimiento escrito por el laboratorio debe contener suficiente granularidad para evitar que los resultados erróneos de las pruebas o de las calibraciones se informen al cliente. Cuando se establece un procedimiento, deben considerarse sugerencias, algunas sugerencias para el seguimiento de la validez de los resultados y la detección de tendencias mediante el uso de métodos planificados y estructurados. ¿Cuáles son esas sugerencias? El uso regular de materiales de referencia certificados. La definición de materiales de referencia certificados, CRM, es que un material de referencia es un material de referencia caracterizado por un procedimiento metrológicamente válido para uno o más propiedades especificadas, que está acompañado de un certificado que proporciona el valor de la propiedad especificada, su incertidumbre asociada y una declaración de trazabilidad metrológica, definido de acuerdo con ISO 2008.
Así también se sugiere el uso de control de calidad interno mediante materiales de referencia secundarios. Considerando aquí el hecho de que hay empresas que brindan la trazabilidad detallada y los resultados de ensayo con sus materiales de referencia estándar, de acuerdo con la figura que miramos aquí en la presentación, entonces tenemos información acerca de la trazabilidad que brinda ese material de referencia estándar. Por ejemplo, la determinación del método, qué tipo de método se está utilizando, las especificaciones, en este caso es un método para HPLC, entonces la columna, cuál sería en este caso la fase móvil, la temperatura de la columna, bueno, el tipo de detector que se está utilizando, el tipo de inyección, la cantidad de muestra que se debe inyectar, etcétera. Los laboratorios entonces deben asegurarse de que los requisitos de trazabilidad para los materiales de referencia, en este caso materiales de referencia secundarios, se definan dentro también del procedimiento de control de calidad. En este caso es importante que se conserve información documentada de todo este material. Otra sugerencia es la participación en programas, como cuáles: el programa de desempeño de ensayos y el programa de comparación interlaboratorio. Según CONNIST, una prueba de desempeño es simplemente un método que puede utilizar para evaluar un proceso de medición particular. Y el valor de referencia del artefacto no es conocido por el laboratorio participante en el tiempo en que es realizado el análisis. Otra sugerencia es la replicación de ensayos y calibraciones empleando diferentes métodos. De acuerdo con ORRA, las políticas de calidad del Manual de Calidad de la Oficina de Asuntos Regulatorios de los Laboratorios Regulatorios ORRA, se pueden entonces replicar ensayos en las muestras que se han encontrado como infractoras. Aquí los resultados de la muestra original se pueden verificar utilizando un método alternativo o, en caso de que esto no sea posible, volviendo a verificar los resultados utilizando el mismo método. En este caso, entonces, un resultado químico infractor puede ser verificado por un segundo instrumento o por otro método o por un segundo analista, o puede ser repetido por el mismo analista. En el caso de un resultado microbiológico que ha sido obtenido como un resultado infractor de un método de detección rápida, se puede verificar por un método de cultivo. Eso de acuerdo con la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA del 2000. Bueno, otra sugerencia hecha para el cumplimiento de este capítulo 771 es el reensayo y o calibración de los elementos retenidos. Con respecto a la reevaluación de los elementos retenidos, se refiere a la reintroducción de los elementos retenidos en el entorno normal de la prueba o de la calibración para proceder a evaluar el desempeño continuo del laboratorio. También está la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. De acuerdo con las políticas del Manual de Calidad de Laboratorio, de Laboratorios Regulatorios de la ORRA, se refiere a la verificación correlativa, evaluar las características interrelacionadas de los analitos presentes en la muestra. Aquí también está el análisis de datos de control de calidad. Una forma de que se pueda conseguir esa tarea es justamente empleando metodologías adecuadas, metodologías estadísticas aplicadas para el análisis de los datos que se hayan recopilado. Aquí la mejor práctica de laboratorio es asegurarse de que todas las hojas de datos que contienen los resultados de las pruebas o la calibración se deben evaluar para poder determinar la exactitud de esos datos y determinar si esos datos son o no aceptables. Los datos, ¿qué pasa cuando los datos se encuentran fuera de los criterios definidos? Entonces, cuando se encuentran fuera de los datos de los criterios preestablecidos o de los límites de control, se requiere que se aplique una acción correctiva para poder mitigar la condición de fuera de tolerancia. También es necesario que se monitoree la validez. Entonces, aquí es importante señalar que aunque existe una limitada relación entre los resultados que son confiables y los resultados válidos, no es lo mismo cuando estamos hablando de medidas. Por ejemplo, en el caso de que un proceso de medición
puede ser confiable en esos resultados que sean repetibles que se obtuvieron. Sin embargo, puede que esos resultados, aunque se hayan obtenido los mismos, ¿no?, de manera repetible, pueda que esos no sean válidos. En el caso, por ejemplo, de un voltímetro, si ese voltímetro se encuentra fuera de tolerancia y produce resultados repetibles, que son siempre 1 voltio más bajo que el valor real, la medición puede considerarse confiable, pero no es válido. Es repetible, pero para asegurar que se mantenga la validez, entonces es necesario que la validez de la salida también sea determinada y continuamente monitoreada. Es necesario además que se hagan tendencias de los datos de calibración. La tendencia de los datos de calibración consiste en realizar el rastreo de los resultados de la calibración. También considerar los escenarios fuera de tolerancia. Cuando por ejemplo, para una organización de fabricación, la recepción de un evento fuera de tolerancia puede ser un evento, pues, aterrador, fatal en algunos casos, especialmente si el fabricante es un establecimiento dispositivo, es un establecimiento de dispositivos médicos. Entonces, en este caso, los productos que ya están en uso y que se consideran sospechosos deben evaluarse para que se pueda garantizar que el evento fuera de tolerancia que se haya producido no generó problemas de rendimiento, de seguridad ni de eficacia de ese dispositivo médico. Como revisión de ese capítulo, entonces tenemos que los laboratorios deben asegurarse de que los resultados de los ensayos y de las pruebas de calibración son precisos y también son repetibles. Hay varias herramientas diferentes que los laboratorios pueden utilizar para asegurar que se logre la consistencia dentro de ese laboratorio. Esta norma ISO IEC 17025, en su versión vigente 2017, hace entonces una sugerencia con respecto a por lo menos 5 procesos que han demostrado ser herramientas efectivas para asegurar la calidad de los resultados de ensayo y las calibraciones, como son el uso de los materiales de referencia certificado o de control interno utilizando materiales de referencia secundarios, la participación en comparaciones entre laboratorios o ensayos de aptitud, la replicación de programas o calibración de pruebas o de calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes, la repetición de la prueba o la recalibración de los ítems retenidos, la correlación de los resultados para diferentes características de una muestra, el uso de gráficas de control y técnicas estadísticas para el análisis de esos datos y tener además un recurso de laboratorio que sea dedicado para proporcionar una revisión completa de los resultados de las pruebas y de las calibraciones que garanticen que los clientes reciban resultados que sean aceptables y que esta garantía se realice de manera continua. Como sabemos entonces, la norma ISO IEC 17025 tiene como objetivo el objetivo es de que las operaciones de los laboratorios acreditados esos laboratorios puedan generar resultados confiables, que sean exactos y que esa exactitud sea conocida para algún grado de probabilidad cuantitativa declarada. Entonces el laboratorio debe poder a cada resultado informado adicionar un rango dentro del cual se encuentra el valor verdadero con cierto grado de confianza. Para ello, entonces es necesario que el laboratorio cuente con equipos calibrados, cuente con personal competente, utilice patrones de referencia, materiales de referencia, etcétera. Entonces, con el control de calidad, no solo se está controlando el método que se está utilizando, sino que lo que se busca es controlar todo el sistema analítico, lo que abarca 3 etapas que son interdependientes, como son el muestreo, la preparación de la muestra y el análisis. Ahora, este sistema analítico va a depender también del personal, del equipamiento, de las instalaciones, de las condiciones ambientales del laboratorio, entre otros factores. Ya hay muchas razones para elegir un método, un instrumento o un sistema analítico en lugar de otro, además de la precisión o la calidad de los resultados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el costo, el tiempo, la conveniencia o la seguridad. Por lo tanto, entonces, mejorar la calidad de los datos es un objetivo que realmente merece la pena.
¿Qué es el aseguramiento de la calidad? La palabra seguridad implica la capacidad de demostrar o de probar algo a otra persona. Por lo tanto, entonces, el aseguramiento de la calidad se refiere a la capacidad que tiene el laboratorio para demostrar o para probar que no trabaja en el laboratorio, que la calidad de los datos son lo que el laboratorio dice que son. La persona que está segura puede ser cualquier parte interesada, un cliente interno, externo, el usuario de los datos del laboratorio, la alta dirección, una agencia gubernamental, etcétera. Ahora, la calidad de los datos se evalúa normalmente sobre la base de su incertidumbre en comparación con los requisitos. Si los datos tienen consistencia y la incertidumbre es pequeña en comparación con los requisitos, entonces se van a considerar que tienen una calidad adecuada. En el caso de que sea excesivamente variable el nivel de la incertidumbre exceda las especificaciones, entonces se puede decir que los datos son de calidad baja o incluso tienen una calidad inadecuada. La evaluación de los datos es entonces una determinación relativa, puesto que algo que puede ser en algunas condiciones de alta calidad, en otras condiciones, pues podría ser de una calidad inaceptable. Entonces, la calidad de los datos se puede juzgar sobre la base de dos aspectos, que son la exactitud de identificación del parámetro que se está midiendo y la exactitud numérica. La exactitud cualitativa debe estar fuera de toda duda razonable. El analista debe indicar con precisión lo que se midió y debe además poder comprobarlo. Y las mediciones empíricas definidas por un aparato o unas metodologías específicas pueden ser útiles en algunas situaciones y deben especificarse y utilizarse con la debida consideración de sus limitaciones. En el caso de las mediciones cuantitativas, estas son siempre estimaciones del valor de la medida y van a implicar siempre un cierto nivel de incertidumbre. Las medidas entonces deben realizarse de manera que los límites de incertidumbre se puedan asignar dentro de la probabilidad establecida. Sin esa asignación, entonces es imposible hacer un uso lógico de esos datos que ha obtenido el laboratorio. Y para lograr eso, entonces las mediciones deben realizarse de tal forma que sean capaces de proporcionar unas predicciones estadísticas. Ahora bien, ya se ha demostrado con la experiencia que mediante un programa de aseguramiento de calidad que es bien diseñado e implementado de manera consistente, este objetivo se puede lograr. El aseguramiento de la calidad entonces consta de dos actividades separadas pero que están relacionadas. Por un lado está el control de la calidad y por otro lado está la evaluación de la calidad. Ambos deben ser operativos y deben funcionar de manera articulada y coordinada. Con respecto ahora al aseguramiento de la validez de los resultados, el objetivo del control de la calidad es ajustar y mantener el proceso de una medición en un estado deseado de estabilidad y de reproducibilidad. De esta manera entonces se puede considerar que el proceso tiene la capacidad de generar datos que tienen un alto grado de similitud, es decir, que el proceso es reproducible. Una vez que se ha demostrado esto, la precisión se puede definir y por lo general los sesgos se pueden identificar y en lo posible eliminar o compensar o corregir, de manera que se logre entonces la calidad de datos que se requiere. La evaluación de la calidad ahora proporciona la evidencia de que este objetivo sí se ha conseguido. En esta figura miramos los aspectos del aseguramiento de la validez de los resultados en un proceso de medición típico. Aquí tenemos entonces que los procedimientos de calidad se ajustan o se utilizan para ajustar y para mantener el sistema de un estado de control estadístico en el que puede ser considerado como capaz de generar un número infinito de medidas sobre cualquier material cuyos datos del momento son una muestra típica. Los procedimientos de evaluación de calidad se utilizan luego para evaluar la calidad de los datos que se están produciendo. Por lo general, no es posible evaluar completamente la calidad de los datos sobre materiales de prueba desconocidos. Sin embargo, si el sistema de medida se mantiene en un estado que sea de control estadístico, utilizamos las muestras conocidas como los materiales de referencia o materiales de referencia
certificados, que van a simular las muestras de ensayo y que pueden medir de manera concurrente, y los resultados ahora sí se pueden comparar con los niveles de referencia. Entonces, esta comparación se puede utilizar para posteriormente evaluar el desempeño del sistema de medición y ahora permitir que se hagan las inferencias sobre la calidad de los datos para las muestras. Entonces aquí podemos determinar si esos resultados serían aceptables o no. Ahora, todo eso en conjunto, utilizando también metodologías y herramientas estadísticas, sabemos que la estadística es una parte integral del aseguramiento de la validez de los resultados. Por lo tanto, también durante este curso haremos una breve introducción acerca de algunos fundamentos estadísticos. Entonces, lo que estamos discutiendo aquí es el aseguramiento estadístico de la calidad y lo podemos observar en esta tabla de la siguiente manera. Tenemos la estadística, aseguramiento y calidad. Entonces, en estadística, el uso de datos de un sistema de medida estable. El aseguramiento para proveer confianza probabilística del logro de ese objetivo y la calidad de un nivel deseado de aceptabilidad. Esta discusión se refiere entonces a la calidad de los datos de medición y también a la calidad de los valores medidos individuales. Cuando se considera colectivamente como un cuerpo de información numérica, pueden ser útiles descriptores de calidad adicionales. Por lo tanto, entonces, la Agencia de Protección Ambiental propone algunas definiciones o características de una muestra, como por ejemplo integridad, una medida de la cantidad de datos obtenidos de un proceso de medida en comparación con la cantidad que se esperaba obtenida en las condiciones de medición, hace referencia a la integridad. Otra característica es la representatividad, que se refiere al grado en que los datos representan con una exactitud y una precisión una característica de un parámetro de la población, la variación de una población o una característica del proceso o una condición operativa. Y otra característica es la comparabilidad, que se refiere a la confianza con la que se puede comparar un conjunto de datos con otro. Aunque son difíciles de cuantificar, estas características deben tenerse en cuenta cuando se va a evaluar la utilidad de un conjunto de datos para posteriormente realizar su interpretación. Pero además de cumplir con los requisitos establecidos, los datos también deben ser técnicamente sólidos, deben ser legalmente defendibles. ¿Qué significa que sean legalmente defendibles? Debe ser defendible contra cualquier investigación o acción contradictoria que sea razonable, legal o de otro tipo. Entonces, allí hay una diferencia en estos requisitos y ambos deben cumplirse. El primero es necesario que sean técnicamente sólidos, pero no es suficiente. Incluye todas aquellas cosas que debe hacer el analista y que sean legalmente defendibles, incluye la prueba de que se hizo el trabajo. ¿Cómo se logra eso? Entonces, de acuerdo con las buenas prácticas de aseguramiento de calidad, son fundamentales para lograr estas metas. Y hacen hincapié en la documentación. La documentación quita la carga de la memoria y puede eliminar cualquier sospecha o cualquier sombra acerca de los detalles de lo que se hizo. Entonces, aquí las prácticas de aseguramiento de la validez de los resultados no pueden dar crédito a un trabajo técnico deficiente. De hecho, puede ayudar a identificar incluso la mala calidad cuando ésta existiera. Y la falta de documentación puede hacer entonces que la defensa sea deficiente o incluso puede hacer que esa defensa sea imposible. Y siempre se deben tomar medidas creyendo que hay alguien en alguna parte que puede tener algunas preguntas acerca de lo que se hizo. Entonces, cuando se anticipan esas preguntas, los planes de medición a menudo se pueden ajustar para responderlas y documentar todo lo que se ha hecho con poco o con ningún esfuerzo. Para concluir, entonces, recordemos que hay dos aspectos de la calidad. El primero está la calidad del diseño, que se basa en un plan para satisfacer una necesidad prevista. Esto es fundamental si lo que se quiere es que algo útil resulte de ese proceso de producción, ya sea que proporcione productos, servicios o datos. Y el segundo es la calidad de la conformidad y se preocupa por el logro de la calidad de ese diseño. El primero
no garantiza el segundo, pero el segundo criterio es difícilmente alcanzable sin el primero. Ahora, la producción de datos de calidad no se produce de manera automática y tampoco está garantizada por seguir alguno de los varios procedimientos establecidos, pero sí se ve reforzado por, primero, que se comprenda el proceso de medición. Segundo, que se comprenda lo que se debe medir. Y tercero, que se comprenda lo que se debe hacer para obtener unas mediciones que sean confiables. Entonces, la calidad se puede lograr con un esfuerzo dedicado, con una cuidadosa atención a los detalles y además practicando los principios reconocidos de aseguramiento de calidad. Y esos esfuerzos deben ir necesariamente acompañados de un deseo de excelencia y de una creación atmosférica propicia para que se pueda garantizar esa calidad. El aseguramiento de la validez de los resultados. ¿Qué es el aseguramiento de la validez de los resultados? Como habíamos dicho anteriormente, es un sistema documentado de protocolos que se encargan de asegurar la exactitud y la confiabilidad de los resultados analíticos. Esta definición se divide en dos partes. Primero tenemos la documentación de protocolos y aseguramiento y confiabilidad. Con este fin, entonces tenemos 4 criterios para evaluar los protocolos de un programa de aseguramiento de validez de los resultados. Estos criterios son, primero, preguntarnos si existe una política o un procedimiento oficial que aborde el problema o el esquema analítico. El segundo, ¿está documentado ese protocolo? La tercera pregunta, ¿se sigue ese protocolo? ¿El protocolo satisface las necesidades del laboratorio o de las partes interesadas? Aquí tenemos entonces esas 4 preguntas que se deben incorporar al desarrollo y a la implementación de un programa de aseguramiento de validez de resultados. Es importante que se cuente con una política o un procedimiento. Eso es una cosa, pero ahora documentar es otra cosa. Y asegurarse de que todos implementen, cumplan y sigan esa política tal como está descrita también es fundamental. Y aquí también viene otra parte importante, monitorear la relevancia de esa política o técnica analítica y cómo afecta el producto final del laboratorio. Ese también es un componente diferente a los anteriores. Con respecto a la documentación, hay un adagio legal que se aplica en el ámbito del aseguramiento de la calidad. Y es que si no está escrito, no existe. Entonces el laboratorio requiere que se documenten todos los protocolos utilizados para realizar todas las tareas específicas para que cada análisis o tarea se realice de la misma manera por todos en el laboratorio. La clave es que los protocolos deben estar entonces documentados. ¿Y por qué necesitamos documentar los protocolos? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de que todo el mundo sabe o es conocimiento común o así lo hacemos aquí o todos ya sabemos que se hace de esa manera o es una política? Y como muchas veces tenemos indocumentados problemas que todos conocemos o son de conocimiento común o la política ha sido mal interpretada o manipulada para cumplir con la percepción de la realidad de alguien o de una agenda personal. Entonces, los protocolos están documentados justamente para eliminar esa ambigüedad. Están para instituir la continuidad y también la reproducibilidad en el producto final. Y también establecen el libro de reglas operativas del laboratorio al que se espera que se adhieran todo el personal, especialmente el personal técnico. Hablemos ahora de la exactitud y de la confiabilidad. Se espera que los resultados generados en el laboratorio sean reproducibles si el protocolo está documentado y si se sigue como se indica en ese protocolo, en ese documento. Sin embargo, la reproducibilidad no tiene ningún valor si esos resultados, como lo dijimos, son incorrectos. Entonces, la reproducibilidad es como la precisión. Se puede ser preciso, pero sin ser exacto. Aquí entonces el objetivo del aseguramiento de la validez de los resultados es ser preciso, pero también ser exacto. Los resultados reproducibles, como dijimos, no necesariamente van a indicar resultados que sean exactos. Entonces, un programa de aseguramiento de validez va a incorporar sistemas y mecanismos para establecer que los resultados analíticos son exactos, así como también son reproducibles. Y esto se logra mediante el establecimiento de una serie de protocolos que afectan todos los aspectos del proceso analítico.
todo desde la forma en que el personal es seleccionado, la adquisición del equipamiento, el análisis en sí también se documenta en un protocolo que va a establecer una continuidad que a su vez conduce a la precisión y también a la exactitud. El programa de aseguramiento de validez de resultados es un sistema dinámico. Es un conjunto de documentos vivos que están continuamente modificados para satisfacer las necesidades del laboratorio y de sus demás partes interesadas. Aquí las técnicas analíticas deben cambiar con el tiempo si es necesario. Las políticas y procedimientos administrativos también se pueden agregar o eliminar con el cambio, por ejemplo, de la dirección. Las necesidades o requisitos de los clientes también se pueden modificar. Los problemas legales pueden también afectar los protocolos documentados. Y todos estos problemas van a dar como resultado cambios en los protocolos documentados del laboratorio. Por lo tanto, entonces el programa de aseguramiento de validez de los resultados se debe adaptar para cumplir con la calidad que está en constante cambio. El control de la calidad no es opcional. Un programa de control de calidad no es opcional. Un programa de aseguramiento de validez de resultados documentados no es opcional si el laboratorio realmente lo que busca es la acreditación. Todos los organismos de acreditación requieren un programa de aseguramiento de calidad que se encuentre documentado. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un programa de aseguramiento de validez de resultados? Los beneficios de implementarlo pueden ser intangibles y en algunos casos pueden ser difíciles de evaluar. Algunos gerentes ven que los requisitos ven solamente el logro de la acreditación como la única razón para implementar los programas de aseguramiento de validez de los resultados, pero no ven el hecho de que implementar esos programas que satisfacen las necesidades de las partes interesadas es más importante que simplemente un buen negocio. Anteriormente, muchos gerentes de laboratorio o muchos directores o líderes pensaban que el tiempo empleado en implementar esos programas de aseguramiento de validez pueden afectar el número de muestras que se pueden procesar y no miran el efecto que esto tiene a largo plazo en el caso de que no se implementen esos programas. Entonces, en algunos casos es necesario implementar los programas de calidad porque esto puede aumentar incluso la productividad. La implementación de esos programas, por ejemplo, pueden, entre los beneficios que genera, reducir el tiempo de reanálisis de las muestras, ya que sabemos que reanalizar una muestra puede duplicar el tiempo del procesamiento, recursos, etcétera. No tiene en cuenta el tiempo necesario para detectar y para corregir el problema que provocó y que en muchos casos ese mismo problema puede volver a cometerse. Entonces, tener un programa de aseguramiento de validez de resultados establecidos va a proporcionar credibilidad también al laboratorio y realza su imagen dentro de la comunidad analítica. Muchos clientes van a elegir un laboratorio que esté basado en la reputación. Es menos probable que los clientes lleven muestras a un laboratorio en cuyos resultados no pueden confiar. Los programas de aseguramiento de validez de resultados entonces son capaces de proporcionar esa confianza. En el caso de los laboratorios forenses, por ejemplo, los programas de calidad reducen los desafíos en los tribunales, lo que puede conllevar a estipulaciones del testimonio y minimizar también las comparencias de los analistas entre el tribunal. Esas son situaciones que pueden ocurrir, por lo tanto, implementar un programa de aseguramiento de validez de resultados va a aumentar la productividad o la producción en el laboratorio. Hay costos al implementar un programa de aseguramiento de validez de resultados. El uno es el costo de la garantía de calidad, por ejemplo, ya que establecer y además mantener un plan de aseguramiento de validez no es gratis y tampoco puede ser barato. Los costos de estos programas se pueden medir, aunque los beneficios puedan que no sean tangibles y en algunos casos pueden ser difíciles de medir. Puede generar costos de productividad.
ya que los programas de aseguramiento de validez de los resultados afectan la producción del laboratorio. Se pueden procesar menos muestras en una cantidad de tiempo porque los pasos de control de calidad de esas muestras hacen parte del análisis rutinario. Y eso va a conducir a un procesamiento más largo en algunas ocasiones. Entonces, la dirección del laboratorio debe tener en cuenta este aumento del tiempo del procesamiento en el costo del análisis. Los costos de prevención. Los programas de aseguramiento de validez de resultados tienen costos asociados a la prevención. Estos costos se utilizan para reducir o para eliminar los riesgos y también pueden costar más al laboratorio si no se abordan antes de que estos riesgos se materialicen. Muchas veces mitigar las consecuencias es más costoso que evitar la materialización de ese riesgo. Entonces, en este caso, los miembros del personal deben recibir una capacitación de acuerdo a sus necesidades y esa formación incluye no solo la capacitación básica de actualización, ¿no?, de una norma, de un método, sino también cualquier capacitación de recuperación para corregir las deficiencias cuando éstas se encuentren. Y además los costos también de otros profesionales. Aquí también tengamos en cuenta que las actividades de laboratorio, así como las cuotas de asociación de profesional y la asistencia a reuniones de profesionales, deben incluirse también en el costo del desarrollo de los empleados. También incluir costos relacionados con el mantenimiento y la calibración de los equipos de medida. Los costos asociados con la validación y calibración de los instrumentos. En algunos casos se van a requerir expertos técnicos para proporcionar actividades de mantenimiento y calibración de rutina de los equipos de ensayo. Entonces, estos costos también los vamos a tener en cuenta en los costos de prevención. Aquí tengamos en cuenta que otro costo asociado a la calidad es en cuanto a la documentación, ya que para el funcionamiento diario del laboratorio se requiere tiempo para documentar lo que se está haciendo. Además, el mantenimiento de esos documentos también requiere la inversión en recursos, en tiempo, esfuerzo para asegurar que la información que contiene es la más actual disponible. Además, existe un costo asociado a la difusión de esta información, comunicar, así como también las actualizaciones asociadas a todo el personal del laboratorio pertinente. También están los costos de la evaluación. Un programa de aseguramiento de calidad o de validez de resultados es un estado continuo de evaluación. Entonces, en este caso, la evaluación puede ser de tipo interno, externo. En algunos casos también pueden haber evaluaciones combinadas. ¿Y cuál es el objetivo de esta evaluación? La de monitorear constantemente las operaciones del laboratorio, buscando maneras de mejorarlas. Todo esto hace parte del objetivo de la superación del personal, de la superación continua del personal que se encuentra en ese laboratorio, en esa organización. Este constante estado de reflexión tiene entonces un impacto significativo en la calidad, pero también tiene un precio. Los monitoreos, auditorías, evaluaciones tienen costos, tienen que invertir unos recursos en tiempo, recursos financieros, ¿no? Está también el costo de que no se realice el aseguramiento de la validez de los resultados. Ya miramos el costo para que se implemente un plan de aseguramiento de validez de los resultados. Pero ¿cuál es el costo de que ese plan de aseguramiento no se realice? Entonces, como sabemos, el laboratorio puede pagar el costo de implementar un programa de aseguramiento de validez de los resultados o puede pagar el costo de no implementarlo. Entre las consecuencias está la imagen negativa. Como hay un adagio empresarial que dice que la publicidad negativa es 10 veces más poderosa que la publicidad positiva. La publicidad positiva crea y retiene clientes. En cambio, la publicidad negativa repele mucho más que los clientes potenciales y además erosiona la confianza de los clientes a un ritmo mucho mayor. Por lo tanto, entonces, lo mejor para el laboratorio es crear y mantener una imagen positiva. Y un programa de aseguramiento de validez de los resultados viable les va a ayudar a lograr esa imagen positiva.
No tener un programa de aseguramiento de validez de resultados crea una imagen negativa sobre los resultados obtenidos por ese laboratorio. Va a dañar la confianza en los resultados que genera. Y ese daño puede tener un efecto, como se puede decir, un efecto en bola de nieve, ya que un simple hecho de que un laboratorio no haya realizado un control de calidad, por ejemplo, en un reactivo durante un análisis, y esto puede distorsionarse en una total falta de confianza en el laboratorio, en la capacidad para luego realizar cualquier tipo de análisis. Entonces, todos los resultados del laboratorio pueden potencialmente convertirse en parte de un litigio penal o civil incluso. Y en un sistema legal donde la credibilidad es esencial, la falta de un programa de aseguramiento de validez de resultados puede ser la diferencia entre la aceptación o la incredulidad de esos resultados o de ese laboratorio. Entre las consecuencias, la falta de la implementación de un programa de aseguramiento de validez de resultados tiene muchas ramificaciones y muchas consecuencias que van a tener efectos a gran escala. En algunos casos, entonces, puede afectar la vida, incluso la libertad de las personas que están asociadas directamente con el cliente o con los resultados de ese laboratorio. Entonces, en estos casos, la existencia de un programa de aseguramiento de validez de resultados es fundamental porque permite proteger la vida y la libertad de los afectados de los resultados generados por ese laboratorio. ¿Cómo puede, por ejemplo, justificar un laboratorio farmacéutico no darse cuenta de que se utilizó el medicamento equivocado? Entonces, colocado en uno de los preparativos de la empresa, ¿cómo justifica un laboratorio médico mezclar muestras a una persona cuya salud se vio afectada por los resultados de un laboratorio informados? Estas consecuencias que son reales y que resultan de forma recurrente, ¿no?, debido a la falta de un programa de aseguramiento de validez de resultados, y de que no se adhieren a esos procedimientos. Entonces hay consecuencias y costos adicionales que están asociados con los errores que ocurren como resultado de la falta de la implementación de un programa de aseguramiento de validez de resultados. La persona que finalmente se ve afectada o se ve perjudicada por esos resultados incorrectos emitidos por un laboratorio, se le puede otorgar una indemnización por daños y perjuicios, y eso puede generar incluso en más gastos. Y otra consecuencia es simplemente que el laboratorio no logre su acreditación o que la pierda. Y eso está relacionado nuevamente con la falta de credibilidad, la imagen negativa, etc. Bueno, como hemos dicho, entonces es algo fundamental también para que no se consiga esa implementación de este programa de aseguramiento de validez de resultados, que la información no esté documentada. ¿Por qué es necesario que la información esté documentada? Porque la información se refiere a todos los datos que son adquiridos por el laboratorio, sin importar su origen. Entonces, cada acción del laboratorio necesita que se documente de alguna manera. Y esta documentación cumple una variedad de funciones. Primero, que es capaz de proporcionar un registro de que se realizó la tarea en cuestión. Otra es que la información proporcionada por esos registros se puede utilizar para mejorar o corregir cualquiera de las operaciones del laboratorio. Esos registros que se van a generar pueden mejor generarse diferentes tipos de registros, como por ejemplo los registros de mantenimiento, que dan información sobre cuándo se requiere mantenimiento preventivo en los equipos, los reactivos, los materiales de referencia, así como también proporcionar al personal encargado la información de qué necesita para diagnosticar problemas cuando estos están ocurriendo. También están aquí los registros de suministro, los cuales proporcionan información acerca de las tendencias de consumo que están indicando la necesidad o que pueden utilizarse para determinar las fechas de vencimiento, por ejemplo, de los reactivos químicos, de los insumos o materiales de referencia perecederos. La información se puede utilizar además para establecer la debida diligencia del laboratorio. Entonces, allí estamos obteniendo los registros de entrenamiento que establecen el hecho de que los analistas recibieron la formación adecuada y la educación continua en las áreas de las que son responsables. Los informes de las acciones correctivas que también establecen el hecho de que el laboratorio tuviera conocimiento de algún riesgo o de algún problema
y los pasos que tomo para poder abordarlos y los resultados de mitigación o controles que se pueden implementar. Entonces, toda esa información establece los hechos de que los productos químicos y los equipos utilizados para realizar los ensayos o las calibraciones están libres de contaminación y funcionan para lo que fueron diseñados. Como hablamos anteriormente, entonces también mencionamos que para implementar un plan de aseguramiento de validez de resultados se requieren también hacerle un análisis con unas o evaluaciones o seguimiento con unas herramientas estadísticas. Para ello vamos entonces a hablar de la precisión, el sesgo y la exactitud. ¿Qué es la exactitud? La exactitud tiene que ver con la corrección. Si un proceso de medición produce los resultados correctos, entonces decimos que es exacto. Y el valor medido también es exacto. Ahora, un valor medido es una estimación y puede estar lo suficientemente cerca del valor correcto para ser considerado sin errores. Y el proceso que lo produce también puede considerarse exacto. Cuando se examinan de cerca estas mediciones repetitivas, entonces van a diferir una de la otra y los medios de los conjuntos también van a diferir. Sin embargo, en menor grado, la dispersión de los valores es entonces una medida de la precisión. Y cuanto más baja sea esa precisión, esa dispersión, estamos hablando de que esos resultados tienen una mayor precisión. Ahora, en un proceso de medición, cuando ese proceso de medición es estable, un gran número de valores individuales van a tender a converger hacia un valor medio, lo que denominamos como la media, que puede o que no puede ser el valor verdadero. Si es el valor verdadero, está bien, pero en caso de que no sea el valor verdadero, entonces decimos que el proceso está sesgado. Ahora, aquí tenemos entonces la discusión anterior, conduce a las definiciones de exactitud, como lo miramos en la pantalla, que es el grado de concordancia de un valor medido con el valor real o valor esperado de la cantidad de interés. El sesgo hace referencia al error sistemático que es inherente a un método o es causado por algunos equipos o relacionado con el sistema de medición. Por ejemplo, los efectos de temperatura y las ineficiencias de extracción son ejemplos de errores que son causados por equipos. Y los errores que pueden ser causados por el sistema de medición, por ejemplo, pueden ser los blancos, la contaminación, las pérdidas mecánicas y los errores de calibración. El sesgo puede ser de dos tipos, positivo o negativo. Los conceptos de exactitud, sesgo y precisión los podemos apreciar en esta figura. Aquí tenemos los procesos de medición sin sesgo. Se muestran aquí las distribuciones de los resultados de los procesos no sesgados. Entonces tenemos que la precisión disminuye en el orden de A es mayor que B y mayor que C. Mientras que las medias de todos se acercan al valor verdadero, el proceso C miramos que es relativamente inexacto en comparación con el A debido a que este es más, debido a que C tiene una gran imprecisión. Todos los procesos de medición en esta figura, entonces decimos que no tienen sesgo, pero difieren en sus exactitudes debido a que tienen diferentes precisiones. En esta figura 2 tenemos los procesos de medición sesgados. Aquí tenemos que todos los procesos están sesgados y por lo tanto son inexactos, ya que la media no coincide con el valor verdadero. Sin embargo, se puede observar que la mayoría de los resultados del proceso A será más preciso que los del proceso B e incluso que los del proceso C debido a consideraciones de precisión. En esta figura, entonces, todos son inexactos, basados en las consideraciones de sesgo, pero es evidente que el proceso sesgado como A es capaz de producir datos de mayor precisión que un proceso imparcial como C, debido a las consideraciones justamente de la precisión. Entonces, una medida es exacta cuando el valor informado no difiere del valor real. Es sesgada cuando el error de la medida límite
no es cero y es influenciado por el error, por el error sistemático. El error en los valores informados se produce entonces como resultado del sesgo y de la imprecisión. Ahora, un método exacto es aquel que es capaz de proporcionar resultados que son precisos y que no tienen sesgo. Es decir, que es exacto y es preciso en términos, es decir, que la exactitud y la precisión van a ser términos que son, como ya dijimos, relativos. En cuanto a las fuentes de error, entonces tenemos que los errores de medición pueden ser de tres tipos. Están entonces los errores sistemáticos, que son siempre del mismo signo y magnitud y producen sesgos. Los errores sistemáticos son constantes y no importa cuántas medidas se realicen. Los errores aleatorios, estos varían en signo y magnitud y son impredecibles. En otras palabras, ocurren por casualidad. Los errores aleatorios por lo general se promedian y se acercan a cero si se realizan suficientes mediciones. Y están también los errores humanos. Los errores humanos son simplemente errores que ocurren en ocasiones y producen resultados erróneos. Por ejemplo, medir una muestra de manera incorrecta, los errores de transcripción o transcripción de valores medidos, la lectura incorrecta en una escala y pérdidas mecánicas de una muestra pueden producir resultados que son atípicos, pero esos resultados atípicos los podemos reconocer a simple vista como tales por procedimientos estadísticos, pero no pueden ser tratados por estadísticas apropiadas. Ahora, los procedimientos de control de calidad pueden minimizar la aparición de algunos tipos de errores, pero puede que no elimine el descuido que a menudo es su principal razón de por qué ocurren. Además, pueden haber también componentes aleatorios de los errores sistemáticos. Por ejemplo, la lectura cero del instrumento se ajusta para eliminar un error sistemático, pero este ajuste también tiene una imprecisión asociada. Entonces, cualquier ajuste simple de un cero producirá también un sesgo debido a la incapacidad de hacer ese ajuste exactamente. Sin embargo, a pesar de que muchos ajustes, la imprecisión de un ajuste cero, pues se debería en algunos casos cancelar. Las operaciones experimentales, como las que mencionamos, se pueden influenciar por los sesgos del operador. Por lo tanto, entonces, un experimentador puede favorecer las lecturas altas, en cambio otro puede establecer habitualmente en el lado bajo en esas lecturas. Entonces, las observaciones de cada uno pueden ser consistentes, pero son incompatibles entre sí. Y se ha demostrado que las observaciones, como la de lectura de escalas, siempre van a tener preferencias para ciertos valores de escala. Si bien, como sabemos, la variabilidad es una característica natural de los datos de medición y los observadores o los propios instrumentos pueden redondear incluso los datos en algún momento para que la variabilidad natural pueda oscurecerse. Ahora, el observador puede tener una idea preconcebida de la importancia de los valores medidos y redondear a un valor considerado ser significativo. Además, aquí también es necesario tener en cuenta que es posible que no se ejerce suficiente cuidado para llevar a cabo las observaciones en su máxima expresión y por lo tanto entonces los instrumentos de medida se pueden amortiguar para la extensión de que se obtenga la misma lectura para cada medición. Todas estas prácticas tienden a lo que se conoce a editar datos, a veces en la medida en que su carácter estadístico no se puede evaluar. Entonces aquí se recomienda que los datos observados se tomen con tantas cifras significativas como sea posible y que se difiera el redondeo hasta su significación estadística. ¿Qué significa esto? Hasta después de que se hayan realizado todos los cálculos para evitar de pronto estos errores. Con respecto a la incertidumbre analítica, ya sabemos que la incertidumbre siempre debe conocerse cuando se utilizan datos para la toma de decisiones. Entonces aquí miramos un ejemplo de la influencia de la incertidumbre analítica de una decisión en un proceso, se ilustra en esta figura. En este caso la pregunta es, un valor medido indica que la concentración de analito excede en algún nivel la decisión de. Entonces, en este caso, para un nivel de confianza seleccionado, los valores medidos menores que A son menores que D, mientras que los valores
mayores que B, miramos que son claramente mayores que D, A y B. Y B no marcan así los niveles de indecisión. Entonces, no se puede decir en el nivel seleccionado de confianza si los valores dentro de los limitantes A a B exceden o son menores que el nivel de decisión. Y uno de los principales objetivos del aseguramiento de validez de los resultados es justamente evaluar también la incertidumbre de la medición. Y cuando eso se determina, el ancho de la banda de A hasta B se puede conocer y se puede decidir si es lo suficientemente grande que sea capaz de influir de manera negativa en el proceso de decisión. Aquí miramos entonces que el ancho de la banda debe ser conocido antes de que se pueda hacer cualquier uso de los datos para ese propósito. Ahora, ese análisis de esta gráfica, en este análisis de la gráfica se asume que las mediciones involucradas fueron realizadas a través de un proceso de medición imparcial. Un proceso sesgado podría subestimar, o en algunos casos puede sobreestimar la concentración de una cantidad constante dependiendo sobre el signo y la magnitud del sesgo, además también de cualquier error aleatorio de medición. Ahora, la calibración adecuada debería minimizar esa influencia del sesgo en la decisión de esa medición. Hablemos ahora del control estadístico. Bueno, sabemos que una serie de mediciones independientes de la misma cantidad van a producir una variedad de resultados. Y esa variabilidad justamente es el sello distintivo de que se ha hecho una buena medición. Y no debe uno sospechar si los resultados de las mediciones individuales concuerdan demasiado. Aquí uno debería sospechar si esos resultados están concordando demasiado, porque ya sabemos que la variabilidad es natural en cualquier proceso de medición. Pero también, por otro lado, si los resultados de las mediciones repetidas también están difiriendo mucho la una de la otra, pues uno no sabe entonces en cuál de ellos creer. Ahora entonces la salida de un proceso de medición se vuelve creíble a medida que alcanza lo que se conoce como el control estadístico. Allí se dice que ha alcanzado tal estado cuando las medias de un gran número de valores individuales tienden a acercarse al valor límite llamado media muestral. Además, los valores individuales se distribuirán sobre la media en una distribución estable descrita en una desviación estándar estable. La salida de datos entonces de un sistema de control estadístico van a tener una predicción estadística y se pueden realizar varios cálculos estadísticos para poderla describir y para poderla evaluar. ¿Qué significa el término control estadístico? El término control estadístico no significa que la estadística va a controlar el proceso, pero que hay evidencia estadística de que el proceso sí está controlado. Entonces, el control estadístico es el resultado del control de calidad del proceso de una medición. Y todas las variables estadísticas se controlan en la medida necesaria y posible, lo que va a dar como resultado la estabilidad del proceso, así como también la reproducibilidad de los datos dentro de los límites definidos. Hasta que una operación de medición haya alcanzado un estado de control estadístico, no se puede considerar en ningún sentido lógico que mida nada en absoluto. Los resultados de la medición entonces solo pueden ser creíbles si existe cierto grado de coherencia alcanzado. Aquí es esencialmente obligatorio entonces el logro del conocimiento estadístico, del control estadístico, ya que puede ser difícil de comprobar. Entonces, una forma para asegurar que hay control estadístico es que haya un monitoreo continuo del sistema de medición para poder demostrar que ese sistema ha alcanzado su estabilidad. Entonces, ahí sería la única manera. De hecho, también la evidencia de ese logro
está basado en la falta de evidencia de desviación del control estadístico. Para ello se pueden utilizar, por ejemplo, los gráficos control apropiados, que es lo que miraremos más adelante. El control estadístico se necesita para evaluar la precisión de un método, pero no dice nada acerca del sesgo. Sin embargo, es un requisito previo para la evaluación del sesgo. Es inútil tratar de identificar el sesgo hasta que se haya logrado el control estadístico y se haya evaluado la variabilidad del proceso. Entonces, el control estadístico no indica que se haya realizado un proceso de medición que haya sido optimizado, pero sí indica que ese proceso de medición se ha estabilizado, que se mantiene estable. Y los procesos de medición similares también pueden estar operando en un estado de control estadístico en varios laboratorios. En cuanto a las técnicas estadísticas, aquí tenemos que los principios estadísticos se aplican al demostrar ese control estadístico, también al evaluar los datos, así como también para diseñar la medición y los planes de muestreo, y toman una amplia variedad de decisiones en el uso y aplicación de las mediciones. Ahora, el uso indebido de esas técnicas estadísticas y la aplicación adecuada de las mismas también es peligroso, como el hecho de utilizar datos que son defectuosos para la toma de decisiones. Entonces vamos aquí a revisar algunos conceptos básicos de la estadística de las mediciones y a proporcionar una orientación para la aplicación. En cuanto a los requerimientos básicos, tenemos que los requerimientos básicos para aplicar las estadísticas a los datos de medición son que el sistema de medición es estable, que las medidas individuales son independientes entre sí, que las mediciones individuales son representantes aleatorios de la población de datos que podrían producirse. Y esto significa que el proceso de medición debe encontrarse en un estado de medición, de control estadístico. Pero las mismas condiciones que acabamos de mencionar también se van a aplicar a las muestras que van a ser analizadas o a los equipos que van a ser calibrados. Entonces se debe asegurar que la población es estable, las muestras individuales son independientes entre sí y las muestras individuales se seleccionan al azar de la población de interés y son representativas. Eso significa entonces que el proceso de muestreo debe estar en un estado también de control estadístico. En muchos casos es difícil confirmar que esos requisitos han cumplido en cualquier operación de medición o de muestreo. Pero aquí debemos tener en cuenta que hay que mirar para evidenciar la no conformidad y hay que tener pruebas estadísticas para juzgar la importancia de cualquier sospecha de estas desviaciones sistemáticas en caso de que se hayan generado. Si no se encontraran desviaciones significativas, entonces se infiere que se cumplen los requisitos. Ahora, debido a la insensibilidad de algunas pruebas estadísticas, cuando la base de datos es pequeña, otra evidencia, tales como por ejemplo el conocimiento físico sobre el sistema de medición o muestreo, también puede ser necesario para que pueda respaldar el juicio acerca de ese control estadístico. En algunos casos es posible identificar grandes desviaciones de la aleatoriedad. Varios tipos de estos se ilustran en esta figura, junto con los diagnósticos estadísticos que pueden utilizarse para confirmar la presencia de un problema sospechoso. En este caso, entonces, tenemos diferentes tipos de problema con su respectivo diagnóstico. Aquí podemos observar, como a manera de conclusión, que los gráficos de control son realmente una excelente manera de demostrar el control estadístico. Y esto lo vamos a evaluar más adelante, lo que tiene que ver con los gráficos de control. Aquí tenemos entonces que la cuestión de la independencia de las mediciones individuales es difícil también de evaluar. Y un ejemplo simple de correlación es el uso de diferencias de una serie de puntos de datos. Entonces, en este caso, una lectura baja en un punto anterior puede resultar en un valor bajo para poder diferenciar el anterior y un valor alto para la siguiente diferencia.
Entonces aquí otra situación común que puede causar interdependencia en la serie de mediciones se produce cuando todas están basadas en la misma operación de calibración. Si la calibración fuera entonces una fuente significativa de variación en el desarrollo de un proceso de medida, este procedimiento podría en algunos casos enmascarar también diferencias significativas entre los conjuntos de datos. Por ejemplo, si un sistema de medición se calibra diariamente y tenemos 10 mediciones y esas 10 mediciones se realizan en cada uno de los 2 días. Entonces las mediciones en cada día van a estar relacionadas con respecto a la calibración y la decisión estadística de la significancia de la diferencia de las medias se basaría en 9 grados de libertad con respecto a los datos diarios, pero en un solo grado de libertad con respecto a las diferencias entre días. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo se hace la evaluación de esos resultados. Vamos aquí también a considerar algunas definiciones en cuanto a al análisis estadístico. ¿Qué es la población? La población se refiere al conjunto formado por la totalidad de individuos, objetos o medidas de interés sobre los que se realiza un estudio. ¿Qué es un parámetro? Es un valor representativo y descriptivo de una población como la media, mu, o la desviación estándar, sigma. ¿A qué hace referencia la muestra representativa? La muestra representativa es parte de una población que está seleccionada de manera adecuada y que conserva las características más importantes de dicha población. Aquí un aspecto importante va a ser lograr que las muestras obtenidas sean justamente representativas, en el sentido de que reflejen o sean capaces de reflejar esas características clave de la población en relación con los objetivos de estudio. Una forma de lograr esa representatividad es justamente diseñar de manera adecuada un muestreo aleatorio, es decir, que sea al azar, donde la selección no tenga algún sesgo en alguna dirección que favorezca la inclusión de ciertos elementos en particular, sino que todos los elementos de la población tengan las mismas oportunidades de ser incluidos en esa muestra. Existen entonces varios métodos de muestreo aleatorio. Aquí tenemos el muestreo simple, el estratificado, el muestreo sistemático y por conglomerados. Y cada uno de ellos logra muestras que son representativas en función de los objetos de estudio y de ciertas circunstancias, así como también de las características que son particulares de cada población. En esta figura que tenemos en el lado izquierdo de la presentación, podemos observar la relación entre población y muestra y los diferentes parámetros estadísticos. Otra definición útil para el desarrollo de este curso es considerar el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Hace referencia a la forma de estimar un parámetro en la cual se calcula un intervalo que indica con cierta probabilidad un rango donde pueda estar el parámetro. Hasta aquí tenemos entonces estos conceptos que son importantes considerarlos para posteriormente aplicarlos durante el desarrollo de este curso. Entonces, con esta parte finalizamos este primer módulo. Muchas gracias por su atención.